junto con nosotros y nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7 y el 8, por supuesto. Repito nuevamente, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8. Y vamos a estar leyendo la versión internacional, hermanos, porque es más explicada en relación a los términos sobre las 60. Y dice de la siguiente manera: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué sucede? Recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, vamos a iniciar una serie de mensajes que la he titulado Pide, busca y llama. Sabe que hoy en día me topo con muchos creyentes, muchos, en serio, hermanos, que en conversaciones sale a relucir que tienen muchas peticiones pendientes en Dios, que pareciera ser que cuando van a Dios en oración, una vez me dijo un hermano a manera de broma, dice, a veces me figura que voy a las oficinas del Seguro Social, al Seguro Social allá en Juárez, dice, los montones de papeles, dice, y no nos reciben. Y hay oraciones que pareciera ser que se acumulan ahí continuamente con el paso del tiempo. Otros creyentes se expresan cuando se trata de buscar, usan la frase y dicen, he buscado mucho, he buscado de muchas maneras, he buscado inclusive al punto de desesperarme. Y hay ocasiones en donde o encuentro poco, o no encuentro lo que buscaba, o de plano no encuentro nada. Y hay otros cristianos, hermanos, que usan mucho la frase también, ya he llamado, en otras palabras, ya he tocado infinidad de veces, ya he actuado, ya he visto muchos recursos para poder hacer que las cosas se hagan, y pareciera ser que no hay nada para mí, como si los cielos se hicieran de bronce y la fe o la creencia, el pensamiento, la oración, la acción de muchos creyentes se ha convertido en una serie de documentos atorados ahí continuamente. Yo no sé si usted se identifica en ocasiones en su caminar con Dios con esto, pero esta semana, hermano, y las próximas semanas quiero compartir 3 mensajes que tienen que ver precisamente con una de las frases más conflictivas que se han dado en la actualidad en relación a las palabras de Jesús. Y digo conflictivas porque hoy en día vemos continuamente en nuestro círculo de redes sociales personas en la televisión, en la radio, o alguien más por ahí lo dice, ¿verdad? Tú simplemente dilo. ¿Y qué dicen? Y lo recibirás, ¿verdad? Tú ve, impon manos. Y ahí van las personas en breve. Y será tuyo. ¿Y cómo es que estas frases de alguna manera se han convertido en una frustración, para otros en una confusión y para otros en un inclusive desánimo? Yo le voy a compartir algo muy personal, hermanos. Cuando yo leo esta frase en la Biblia, que la he leído literalmente miles de veces, ha sido una de las frases que constantemente procuro estudiarlas, procuro comprenderlas, procuro digerirlas. Porque aquí, en esta frase que acabamos de leer, realmente, de acuerdo a los cronistas, en este caso a Mateo, está uno de los primeros sermones, de los más cortos que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, en donde en palabras
tan cerradas, en palabras tan específicas, en palabras tan selectas, deseaba que sus oyentes, conforme fueran conociendo el Evangelio de Jesucristo, comprendieran que en la fe en Dios, en realidad, no es que Dios esté lejos de ti, o que Dios no te escuche, o que Dios no te atienda, sino que cada vez que un creyente viene a Cristo, le entrega su vida al Señor y vive la vida en Dios, tiene que lograr desarrollar en su entendimiento lo que significa pedir, buscar y llamar, a tal punto y a tal grado que cada vez que nosotros pidamos, sepamos que vamos a recibir. Que cada vez que nosotros busquemos, sepamos que vamos a encontrar. Y que cada vez que nosotros llamemos, se va a abrir. A pesar de que estas palabras que dijo Jesús, para algunos se han convertido en un misterio. Porque ¿quién no ha pedido infinidad de veces y no recibe? ¿Quién no ha buscado infinidad de veces y no encuentra? ¿Y quién no ha tocado infinidad de veces y pareciera ser que no hay? En realidad, estas palabras que Jesús estaba plasmando en sus oyentes era un grano de fe que quería que ellos comprendieran que cuando se conociera a Cristo al Padre a través de Cristo, ellos comprendieran que de ahí en adelante la vida del creyente, del Hijo de Dios, iba a formar una conexión con Dios. Porque yo le voy a decir algo, a través del Antiguo Testamento, a pesar de que el pueblo de Israel fue el único pueblo que Dios eligió soberanamente para que lo conocieran como nunca a nadie, y las demás naciones iban a conocer a Dios a través de Israel, en el Nuevo Testamento de la misma manera funciona algo muy similar. Los únicos que pueden verdaderamente conocer a Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios y el discernir las cosas espirituales son solamente los hijos de Dios. Los predicadores nos enfrentamos, los maestros nos enfrentamos ante posiblemente, constantemente auditorios de personas que al no tener una vida espiritual, al no ser salvos, a veces estos mensajes los disciernen teóricamente, pero espiritualmente en realidad solamente los podemos comprender los que somos salvos. Por lo tanto, le abro mi corazón y si usted está aquí y este mensaje que se va a trazar tiene el propósito de hablar a su corazón, es por dos razones principales. Uno es porque usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo le está dando entendimiento cómo es que la dinámica de pedir para recibir realmente está plasmada en la Biblia. Y dos, porque usted realmente quiere recibir. Y yo pregunto en esta tarde, ¿quiénes verdaderamente al momento de pedir desean recibir? ¿Y los demás no? Yo nomás pregunto, ¿verdad? Cuando yo oro a Dios soy bien específico. Y yo le digo a Dios, aquel oyente que quiera recibir, Señor. Soy bien respetuoso, le digo, al que no quiere recibir, primero enséñalo a que anhele recibir. No puede recibir si no anhela, si no quiere. Así que cuando hablamos de esta frase, hermano, es una frase que está muy de la mano con lo que hoy en día se le conoce a los 10 a 15 segundos que obtienen de fama por lo general los atletas o alguien que logra un reconocimiento. ¿Quién no ha visto ahí en la televisión o en el internet, de repente cuando alguien logra un logro, vaya el pleonasmo, una medalla, un trofeo, un premio, y luego rápidamente se acerca la prensa, se acercan los youtubers, se acercan los que hacen las entrevistas y les dicen, ¿cómo te sientes? Y luego ¿qué dicen? Bien emocionado, bien contento, me gané el primer lugar. Y luego surge una de sus preguntas muy célebres y dicen, ¿cómo o qué consejo le darías a alguien que quiera hacer lo mismo que tú o lograr lo mismo que tú? Y luego viene la respuesta tan breve de esas personalidades que dicen, lo mejor que les puedo decir es, esfuércense cada día. Y luego uno se queda sin la tele, ¿verdad? Yo pensé que nos iba a tirar todo un discurso de recetas y de ingredientes. Y solamente dicen, esfuércense cada día. Otros cuando dan esos 10, 15 segundos para poder decir cómo lograron aquello, muchos de ellos dicen persigue tus sueños.
Otros de ellos dicen por ahí, ¿verdad? ¡Nunca desistas! Y pareciera ser que se convierten en frases que en el momento, ¿por qué no decirlo, hermano? De repente nosotros también las abrazamos. Yo le voy a dar mi experiencia muy personal. Desde muy niño tuve el llamado a enseñar y a predicar. Y cuando hubo un tiempo en mi tiempo en Dios, a mi corta juventud, a mi corta edad, que trabajé como reportero cristiano, hermanos. Entonces yo andaba en los eventos cristianos y tenía la bendición no solamente de estar en primera fila, hermanos, en todos los eventos, y no es broma, sino que cuando se acababan los eventos, yo con mi gafete de prensa oficial, yo podía tener acceso a los predicadores, a los maestros, a los músicos, a los solistas. Y Dios me permitió conversar con ellos muchas veces, hermano, no una, muchas veces. Y conozco muchos de conversación, de entrevista. Y había ocasiones en donde yo apagaba el micrófono y yo le decía, ¿qué consejo me da usted? Le pregunté a Carlos Anacondia, algunos lo conocen, le pregunté a Claudio Freidson, le pregunté a Jesús Adrián Romero, le pregunté a varios hermanos, no se trata de exhibición. Pero apagaba el micro y yo les decía, ¿qué consejo me da para yo poder servir a Dios con mayor intensidad? Y como ya no se grababa lo que me decían, generalmente me daban un consejo de 10, 15 segundos. Y yo me iba a mi casa, hermano, y yo me iba con esa frase. De hecho, nunca voy a olvidar la frase de Carlos Anacondia. Me miró a los ojos, sentado ya después de haber ministrado como 4 horas. Y me miró a los ojos, me tomó la mano y me dijo, Saúl, tú vas a ser 10 veces mejor que los demás. Eso fue todo lo que me dijo, hermano. Yo sinceramente, yo dije, no, pues no sé, me va a decir algo más sorprendente, ¿verdad? Y cuando me salí, me subí a mi carrito chiquito, de año muy antiguo, yo dije, pues primero empezamos con el carro, ¿verdad? Y eran frases, hermanos, que de alguna manera, en realidad, aunque aún las tengo en mi mente y como una filosofía de vida, yo le voy a decir una cosa, comprender la manera en la que Dios, cuando dice a través de su palabra, Cristo, pide para recibir, en realidad, hermanos, debemos de comprender y entender principalmente en nuestro corazón, que cuando se trata de pedir, la Biblia sí nos habla de que hay maneras de pedir. Por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención cuando Jesús oraba y los enfermos eran sanados. No eran oraciones largas. Cuando Jesús conversaba con los fariseos, no eran conversaciones largas. Cuando Jesús inclusive respondía a sus padres, eran conversaciones muy cortas. Yo quiero imaginarme cuando Jesús estaba delante de la tempestad y se levanta de la barca porque van y lo levantan. ¿Y cuál fue la frase que dijo? Viento, detente. E impresionantemente, hermano, el viento se detuvo. Al punto y al grado que hacer oraciones así, para poder llegar a esas conclusiones, algo tiene que haber ahí, y lo digo a través de la Biblia, que nos pueda dar una guía para cómo llevar nuestra comunión con Dios en el nivel en el que estemos, en el problema en el que estemos, en la necesidad en la que estemos, en la circunstancia en la que estemos, para que sin importar lo que esté sucediendo, comprendamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, que cuando la Biblia dice pide, es porque vas a recibir. Y cuando hablamos de la palabra pedir, le quiero dar 2 significados. Lo que significa pedir, de acuerdo al diccionario, se dice que pedir es la expresión de expresar a alguien una necesidad. En otras palabras, pedir no tiene nada que ver con exigir. Pedir tiene que ver con buscar una necesidad que estoy solicitando. Pero también pedir, de acuerdo al diccionario, significa el deseo de algo que nos satisfaga. En otras palabras, algo que yo quiero, no porque lo necesito, preste atención. Algo que yo quiero, no porque lo necesito. Algo que yo quiero, pero lo estoy pidiendo. Ejemplo, cuando usted va a un banco y usted puede pedir un préstamo de 2 maneras si quiere sacar un carro. Eche ojo. Usted puede ir con el que está ahí sentado y le puede decir, mira, quiero $10,000 porque necesito un carro.
El que está ahí, escucha la palabra mágica, está pidiendo dinero y revisan su crédito. Y como usted ya dio la razón por la que está buscando una respuesta, usted puede calificar posiblemente para que le den ese préstamo. Y a usted le dieron, usted recibió porque usted pidió. Pero también puede ir al banco y puede decirle a la persona que está ahí, mira, ¿sabes qué? Mi vecino vende un carro que está bien chido, tota. Y lo quiero. Y el que está en el banco lo va a mirar y le va a decir, vamos a revisar su crédito. Y porque usted lo quiere como un deseo, también ¿qué? Lo puede recibir. Y le pueden decir, claro que sí, le hacemos un préstamo. Y con mucho gusto le dan el dinero que usted busca. Eso es en la definición académica. Pero cuando la Biblia habla de pedir, fíjese que la definición bíblica es diferente. Porque la definición bíblica tiene que ver con el pedir conforme a la voluntad de Dios. No tiene que ver con pedir para el deseo de algo personal. Y aquí hay uno de los asuntos que personalmente, hermano, he vivido en la fe cristiana y yo creo que algunos de ustedes también. ¿Quién ha tenido oraciones que no recibe? Yo creo que todos, ¿verdad, hermanos? Si usted es de esos que dicen, no, yo todo lo que pido recibo, pues pásenos la receta. Porque personalmente he tenido oraciones que Dios no me ha contestado. Y sabe, esas oraciones que no se contestan, solo voy a compartir brevemente 2 razones por qué no se contestan las oraciones cuando pedimos. 1, porque estamos orando malintencionalmente. O sea, en otras palabras, podemos creer que lo estamos pidiendo para bien, pero en realidad es con una mala intención. Escribió Santiago y dijo lo siguiente: aun cuando se los piden, tampoco lo reciben, refiriéndose a la oración. Porque lo que piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. En otras palabras, Santiago le decía a sus oyentes cristianos que estaban en Jerusalén, a veces ustedes piden y no reciben porque quieren para sus deseos, quieren para sus placeres, quieren para sus gustos, quieren para algo que les va a perjudicar. Y Dios no escucha oraciones y mucho menos responde oraciones cuando son para nuestra perdición. Mira, a veces podemos pedir cosas que en realidad no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, pero es un deseo personal. Y si Dios, que pesa el corazón, sabe que ese deseo personal en realidad va a perjudicar nuestra fe, automáticamente Dios la desecha, Dios la rechaza. Voy a poner un ejemplo. Que el vecino que vive a un lado de ti te cae tan gordo que tú le oras a Dios y le dices, Señor, ya que este vecino le dio un infarto porque me tiene hasta la coronilla, estoy orando para que se vaya. O sea, ¿usted cree que Dios se lo va a llevar? Aquellos que están orando, ¿verdad? Señor, tengo este fuerte deseo, esta fuerte necesidad de que tú respondas a mi clamor. ¿Y cuál es su clamor, hermano? Que me gane la lotería, hermano. Difícilmente, para no decirte lo imposible. Porque Dios no atiende peticiones malintencionadas. Y 2, las oraciones que Dios no contesta son las oraciones que están en desacuerdo con tu prójimo. Esta es tan importante que la sepamos, hermanos. Porque es muy natural que en el día a día nosotros convivimos con personas que algunas nos hacen reír, nos hacen vivir un buen momento, pero también hay personas que nos hacen vivir malos momentos, que nos hacen estragos amargos. Y el apóstol Pedro le dio un ejemplo y le dio un consejo a la iglesia de Roma, a los exiliados de aquel entonces. Y dice 1 Pedro 3:7, escuche por favor, dice, en cuanto a ustedes, le habla a los cristianos, dice, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Y las hermanas dicen, ahí está, están poniendo atención. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así,
Fíjese lo que dice al final. Dios escuchará, ¿qué dice? Sus oraciones. Dice, aquí generalmente muchas hermanas dicen, ya ves viejo, por eso me tienes que tratar bien, porque si Dios no te va a escuchar. Vamos a corregir esto. En los tiempos bíblicos, la mujer era considerada objeto menor, culturalmente hablando. Por lo tanto, los hombres eran muy ásperas con sus esposas, las trataban mal, había rencor, les tenían coraje y todos sus derivados, inclusive el divorcio era muy sencillo. La rechazaban 3 veces, te rechazo, y automáticamente había un divorcio. Pero ¿qué del siglo XXI, hermanos? ¿Habrá mujeres que definitivamente hacen sudar la gota gorda al hombre? Bien, las hermanas desde acá sin lentes alcanzo a ver que dicen, no, pastor. Escúcheme, va para ambos lados. Si tú estás haciendo a tu esposo sudar, lo estás haciendo pecar, lo estás exasperando, lo estás perjudicando, te cae gordo, le tienes rencor, le tienes coraje, porque está flaco, porque está gordo, porque gana más, porque está más claro que tú, está más oscuro que tú, porque habla mejor inglés, porque está más alto, porque está más chaparro, porque siempre anda feliz, cual sea la razón para cualquier lado. Y tú estás picándole constantemente a tu pareja, o estás buscándole para que sea ocasión de que él peque delante de Dios, Dios no escucha tus oraciones. Porque las interacciones, el apóstol Pedro dejó muy en claro que cuando hay rencor, cuando hay rencilla, cuando hay fricción, cuando hay egoísmo, cuando hay coraje, cuando hay desacuerdos entre 2 personas, aunque él aquí dijo solamente hombre y mujer sobre un matrimonio, pero hay otros versos que respaldan, que se refiere hacia todos los prójimos en general. Pon atención, esas oraciones Dios no las escucha. Tú puedes estar pidiendo por algo, tú puedes estar buscando a Dios una respuesta en algo y puedes llevárselo a Dios, pero debido a que tú estás en desacuerdo con tu pareja, con tu hermano, con tu vecino, con tu familiar, con tu hijo, hermano mío, con el corazón en la mano te lo digo, no vas a encontrar. Y estas 2 causas, solamente le comparto 2. Hay más, hermanos, pero como no es el trace de mi mensaje, le quise compartir en esta ocasión solo estas 2, las que debemos de evitar como cristianos cuando queremos pedir a Dios. Si usted está en su relación con Dios constantemente pidiendo por algo y no recibe, autoexamínese. Si hay rencor, quíteselo. Si le cae gordo a alguien, quíteselo. Si le molesta a alguien, quíteselo. ¿Cómo lo quito, pastor? ¿Lo corro? No, quíteselo de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios no responde a oraciones así. Entonces, ¿cuáles son las oraciones que sí Dios responde? Donde se cumple la frase de Jesús que dice, porque todo aquel que pide, recibe. Brevemente, le voy a compartir, bien breve, es en serio, aunque están enumeradas, 7 principios bíblicos, hermanos, de cuáles son las oraciones que al pedir, se reciben. 1. Cuando pedimos a Dios en oración. Dice que interesante es que orar y pedir van de la mano. No, pastor, si yo sé, pero hay que saber cómo orar para poder pedir y para poder recibir, hermano. Esto así es. Mire, le voy a poner un ejemplo. Muchos cristianos llevan una vida de oración así. Se suben al carro y, Señor, tú sabes cómo ando necesitado. Y ahí van manejando. Y llegan al trabajo, rumbo a caminar. Ay, Señor, tú sabes que estoy bien fregado esta semana, perdóname la palabra, ¿verdad? No tengo ni para nada, ni para gas. Y van caminando. Y entran a la oficina, entran a su lugar de trabajo. Ay, Señor, quítame esta carga que traigo en la cabeza. Fíjate que no es incorrecto orar así, porque a veces ocupamos esos espacios para orar. Pero si realmente quieres un principio bíblico para poder al momento de pedir, recibir, vamos a ver lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que ¿qué? Estén pidiendo ¿en qué? En oración. ¿Y cómo se debe de orar entonces? Bueno, si me voy a la Biblia, Mateo 6:6 dice de la siguiente manera. Cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas
Entonces, ¿cómo se debe de orar para poder pedir? No, hombre, hasta parece que les estoy dando un Gerber de así, de esos de espinacas que se resisten los niños a comer. Hermanos, es que es en serio. Pedirle a Dios en oración no es agarrar como locos y pedir como locos. Es tener un tiempo privado con Dios y llevar mis peticiones delante de Dios. Porque mire lo que dice y sigo leyendo. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. ¿Sabes cuáles son las oraciones que Dios responde? No las oraciones express, ni las oraciones de lágrimas de cocodrilo, ni las oraciones de desesperación, porque ya me van a cortar, ya viene, ya veo al del agua que viene llegando, Señor. No. Las oraciones que Dios responde es la que tú le das seriedad a tu petición delante de Dios. Es como cuando tú vas a un lugar a que te den un servicio. Imagínate que tú vas al banco y dices, mire, vengo porque necesito un carro. Y luego le dice la que está ahí, ¿verdad? ¿Me presta su ID? Y luego usted acá jugando el Candy Crush, ¿verdad? Ni lo prestan. ¿Qué me dijo? ¿Tiene su ID? Ah, se me olvidó, pero me llamo Juan Camaney. ¿Bueno? ¿Seguro social? Pues mire, le voy a dar 3, a ver a cuál le atina. ¿Cuánto quieres? Pues no sé, unos 30,000. ¿Cuánto vas a necesitar? 10,000, pero quiero 30. Usted está jugando. No van a haber seriedad en usted y lo más probable es que usted no le van a prestar ni $1. Pero si usted llega con todos sus documentos en regla, si usted llega serio, si usted llega formal, si usted llega concentrado a lo que va, es muy probable, hermano, que lo van a atender con esa misma línea. Pedirle a Dios porque verdaderamente necesitamos algo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que tener tiempo privado con Dios. Si le pensamos pedir a Dios mientras vamos llegando al estacionamiento, mientras estamos cargando gasolina, mientras estamos comiéndonos el free sample de Sam's, mientras estamos en los comerciales de la televisión y le pedimos a Dios con todo el respeto, hermano, esas no son oraciones maduras. Una oración madura para pedir, necesitamos tiempo con Dios. Porque cuando tú pasas a solas tiempo con Dios y tú vas y le dices a Dios, Señor, esta es mi petición. Estoy atravesando esto, Señor. ¿A quién más le pido sino solo a ti? Y tú te haces a un lado de toda distracción, de todo entretenimiento. Y tú te concentras, como dijo Jesús, ahí sí se recibe. Porque fíjese lo que dice, pues Él da, refiriéndose al Padre, lo que se le pide en secreto. Por eso es tan importante que cuando un cristiano pide, un cristiano tenga tiempo con Dios. Yo he escuchado personas que dicen, pero a mí Dios siempre me pide, yo apenas abro la boca y ya Dios me lo da. Yo me quedo así. ¿En serio? No. Tal vez pasaste tiempo a solas con Dios y cuando se presentó la necesidad al abrir tu boca, Dios te respondió, pero previamente ya habías pasado tiempo con Dios. Pero Dios no está repartiendo oraciones como el que suelta billetes de $, así para responderle a los creyentes. 2, segundo principio. ¿Cómo debemos pedir para recibir? Nuestra oración al momento de pedir debe de ser en el nombre de Jesús. Fíjese que este es un principio que muy poco se enseña en las iglesias. Hay personas que conforme van creciendo en la fe, cuando están orando simplemente dicen, Dios Padre te pido, Dios ayúdame. No es incorrecto, lo quiero aclarar brevemente. No estás haciéndolo mal. Espíritu Santo, ayúdame. No estás haciendo mal, es correcto porque te estás comunicando con Dios. Pero cuando la Biblia dice que debemos de pedir en el nombre de Jesús, y cito Juan 14:13, dice así, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, dice, lo haré, en otras palabras, lo recibirán. Dice, así la grandeza del Padre se mostrará a través de su Hijo. Cuando Cristo dijo que todo lo que pidamos en oración lo pidamos en su nombre, es porque el nombre de Cristo es el referente en los cielos que da la autoridad al Padre para que el Padre atienda nuestras oraciones. Ejemplo, cuando tú estás orando y tú dices, y todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Cristo, por la gracia que he recibido de parte de Dios,
Tú estás espiritualmente, bíblicamente y legalmente, en términos espirituales, tú estás diciéndole al Padre, porque soy tu hijo, Señor, y porque tú eres mi Padre, y la sangre de tu hijo se derramó en mi vida, y yo creo en el poder de la resurrección. Yo creo que por su llaga fuimos todos sanados. Yo creo que a través de su palabra, si creo como un grano de mostaza, lo recibiré. Y todo en el nombre de Jesús. Te digo una cosa, estás haciendo partícipe al Padre que el Hijo es el máximo hombre o personaje sobre la faz de la tierra que pudo lograr única y exclusivamente la salvación para los hombres. Es por eso, hermano, que un cristiano, cuando ora, no es orar simplemente por pedir. Es saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque somos hijos de Dios. 3. ¿Cómo debemos pedir para recibir? Cuando nuestra oración debe de ser pedir conforme a su voluntad. Escuche lo que dice 1 Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Él nos oye. Vuelvo a leer. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, refiriéndose a recibir. Que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. A ver, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo se pide conforme a la voluntad de Dios? Mire, hermano, esto es bien duro. A ver, papás, ¿te afiguras que venga tu hijo? Abuelos, que venga tu nieto y te diga, Grandma, quiero una pistola de esas que para dispararle a los pajaritos y dispararle a los gatos. ¿Usted se la compraría? Pero es su nieto, es su hijo. Usted le va a comprar algo que va a ¿qué? A edificar, a construir, a ayudar, a formar, a traer un bien a su vida. Porque imagínense que se quiebre al gato del vecino y que digan, ¿y quién le compró la pistola? Lo que digan la grandma, hasta usted pasa a la cárcel. Cuando dijo el apóstol Juan, que para poder recibir tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia sí se habla cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, uno de los versos claves para poder recibir, ¿saben qué se traza? En que todo lo que pidamos glorifique a Dios. Si tú estás pidiendo que Dios te ayude en una deuda y tienes el bien glorificar a Dios para no volverte a endeudar, yo te aseguro que Dios te va a responder. No, pastor, sí, le estoy pidiendo a Dios para no endeudarme, pero realmente en nuestro corazón, realmente ya no nos vamos a endeudar, hermanos. No, pues es que la temptation es la temptation. Señor, es que te estoy pidiendo que me ayudes con esta causa, Señor. Si no va a glorificar a Dios, Dios que pesa los corazones, hermano, Dios no va a responder. Por eso dice, conforme a la voluntad de Dios. 4. ¿Cómo podemos pedir para recibir? Cuando nuestra oración es en el Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 15:14. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el Espíritu, pero también ¿con qué dice? Con el entendimiento. Este verso en el griego es muy interesante porque la palabra con el Espíritu, aquellas Biblias, la gran mayoría de ellas, tiene una letra E minúscula. Cuando estaba hablando el apóstol Pablo y dice, oraré entonces con el Espíritu, hace referencia a una conexión entre lo que yo, dentro de mí espiritualmente hablando, me comunico con Dios, haciendo referencia al Espíritu Santo, y que ambos estamos de acuerdo en la misma petición. Por eso esta palabra se interpreta de 4 maneras. 1, entonces, pues debo orar por medio del Espíritu.
entonces debo orar con la ayuda del Espíritu, entonces debo de orar en la esfera del Espíritu, o entonces debo de orar en conexión con el Espíritu. ¿Te has puesto a pensar que cuando nosotros oramos sería muy interesante que le digamos a Dios en oración: Señor, Espíritu Santo, ¿cuál es la mejor manera de pedirte esto? De pedirle al Padre esta petición. No, ¿sabe generalmente cómo oramos? Y yo me incluyo, hermano. ¿Sabe cómo oramos generalmente? Ayúdame, Señor, yo no estoy haciendo. ¿Tú dónde estás? Que no te encuentro, Señor. Me abandonaste. Y generalmente así oramos. O existen otros que cuando están orando, tú eres el todopoderoso. Y uno dice, yo me imagino, hermano, en mi entendimiento muy propio, que si llegara uno de mis hijos y me dijera, a ver, ¿qué pasó? No, mira, te quiero preguntar si... ok, ya cambia la cosa, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo. Mira, a veces vienen mis hijos, hablo en calidad de padre, porque de repente mis hijos me dicen, no, es que tú siempre nos tienes que... ¿Por qué nosotros? Pues a quién es que le diga al vecino. Y a veces mis hijos vienen y me dicen así, es que, mire, tengo uno para no evidenciarlo. Tengo uno que de repente voy manejando y se sube al carro y me dice, cuando lo recojo de la escuela, y me dice, como que hace mucho calor. Le digo, bastante. Dice, como que estaría bien hacer algo esta noche, ¿no crees? Sí. Como que no te da ganas de ir a Applebee's. Me quedo manejando así. Y digo, ni yo le hablaba a mi papá así. Pero yo sé, hermano, y le voy a responder muy sinceramente, hay ocasiones que me conmueve su lenguaje que sí le consiento. Pero hay ocasiones, como todos padres que tienen otros hijos, que también me piden, pero me piden muy diferente. ¿Qué? ¿Nos vas a llevar o no? Te quedas. Cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que nuestra oración debe de ser en el espíritu y en entendimiento, se refiere que al momento de orar, hermano, tú y el Espíritu Santo estén de acuerdo en esta petición. Que ambos sepan que lo que están pidiendo es para un bien espiritual, es para solucionar un problema. Mira, te voy a dar ejemplos. Estás pasando por un asunto legal, hay una grabación de por medio, no es a usted, tal vez. Ve a Dios y dile, Señor, tú eres mi juez, tu palabra dice que tú eres mi juez, dame sabiduría. Si el abogado tiene el caso, dale sabiduría a él, Señor. He buscado en ti que intervengas. Te recuerdo, Señor, que esto te va a glorificar. Tú estás buscando dones de parte de Dios, Señor. Espíritu Santo, guía mis pensamientos, guía mi corazón, que mi vida realmente quiera crecer, y tú estás orando en entendimiento. Orar en entendimiento no es la formalidad de entablar un lenguaje y parecer robots, hermano, no necesariamente. Orar en un entendimiento es que hay un juicio de por medio, que lo que estamos pidiendo realmente lo pedimos no por emoción, sino por convicción. Es como cuando tú vas con una persona y le dices, mira, yo sé que tú atiendes muchas veces este mismo problema, pero en verdad yo vengo con un verdadero problema y esto sí es en serio. Porque tú quieres expresar una convicción de tu necesidad. Y esto, hermano, hace que esta conexión, este acuerdo entre tu oración y el Espíritu Santo sea llevada al Padre y puedas recibir tu oración contestada. Siguiente, 5. ¿Cómo poder pedir para recibir cuando nuestra oración está llena de gratitud y libre de angustias? Mira lo que dice Filipenses 4:6. Nada debe angustiarnos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios vuestros deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas, ¿cómo dice? Con un corazón agradecido.
A veces en el pedir, es cierto, hay angustia. Y Dios no está en desacuerdo con ello, porque somos personas almáticas. A veces oramos angustiados, hermanos. Yo creo que todos lo hemos hecho. Pero más bien dicho, aquí el apóstol Pablo se refiere que cuando oremos y terminemos de orar, ya no nos llevemos la angustia. Qué duro, ¿verdad, hermano? Qué duro a veces pensar y creer que en una oración se debe de descansar y ya no debo de llevarme ese sentimiento. Mira, voy a poner breves ejemplos. Es como cuando se te descompone tu vehículo y estás angustiado y sabes que el mecánico te va a sacar una lana. Ya andas angustiado. Y le dices, Señor, que sea cualquier cosita chiquita, Señor, chiquita, para que no me salga tan caro. Y tú lo oras. Pero cuando tú terminas de orar y sigues con tu vida diaria, con tu vida cotidiana, andas todo angustiado porque te van a cobrar una lana. No, Dios no quiere que te angusties. Dios quiere que en la oración entregues la angustia. Mire, es como los hijos, es como el matrimonio. A veces en el matrimonio, en los hijos, se cargan angustias. Llévaselos a Dios y ahí déjaselos a Dios. No digo que ya, perdón la palabra vulgar, porque es mexicana, no digo que ya te valga todo. A lo que me refiero yo es que ya no cargues la angustia de parecer que traes una gran piedra pesada sobre tus lomos que no te deja hacer nada. Entrégasela a Dios y dile a Dios, doy gracias porque ya me escuchaste. Doy gracias porque ahora que te he traído a mi esposo, a mis hijos, a mi familiar en oración, Señor, a ti te corresponde actuar, tratar con ellos, hacerles hablar a su corazón para que lo que vayan a hacer de ahora en adelante sepan que lo hacen con el temor de Dios. Y uno empieza a descansar en la oración y se empieza a recibir lo que se está pidiendo. 6. Pedimos y recibimos cuando nuestra vida permanece en comunión con Dios. Fíjese lo que dijo Jesús haciendo referencia a una parábola muy conocida. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre, ¿qué dice? Todo lo que me pidan. Esta parte solo es un fragmento de una parábola, la parábola de la vid. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mis palabras, permanecen conmigo, cuando ustedes pidan al Padre, recibirán. Ahora, es tan simple esto, entenderlo, pero a la misma vez tan complejo. Porque por lo general, el pensar que yo voy a Dios en oración y llevo una vida, como dice el americano, struggle, así, entre caídas y levantadas, entre que oro y no oro, entre que no tengo ganas y no puedo, entre que ahí nos vemos la siguiente semana, entre que quién sabe qué dice la Biblia, entre que qué fue lo que estaba orando, y llevo una vida de oración, una comunión con Dios, como saltarina, como brincolina. Llevo una vida espiritual en donde no hay un hábito, una disciplina, hermano mío, eso no es permanencia. Permanencia es la idea centrada de que estoy confiando en Dios en relación a mi necesidad diariamente. ¿Te acuerdas cuando Job oraba? Dice el capítulo 1 que cuando Job oraba, dice que todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos. En otras palabras, Job llevaba una vida pidiendo a Dios continuamente. ¿Te acuerdas cuando Daniel oraba? Dice la Biblia que Daniel cuando oraba, dice que oraba 3 veces al día y que abría las ventanas con la mirada hacia el norte, hacia el oriente, y estaba clamando ¿por quién? Por Israel. Porque cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios disciplina el permanecer con el Señor, esas son las oraciones que Dios atiende. Hermanos, hoy en día muchos cristianos batallan para que Dios responda a sus peticiones. Batallan. Y a veces son oraciones que sinceramente, hermano, pareciera ser que hasta Dios mismo estorba. Pareciera ser que Dios mismo impide que se responda a la oración, que sí sucede, hermano. ¿Y sabes por qué? Por falta de permanencia. Si somos cristianos,
que estamos en constante comunión con Dios y llevamos a Dios esas peticiones en seriedad, en el Espíritu, en la discreción, en la privacidad, en la tranquilidad y la confianza, en el descanso, en la fe, en lo que lo glorifica a Dios, en lo que agrada a Dios, se responden esas peticiones. Pero si son oraciones que están basadas, que están relacionadas en incredulidad, que están trazadas en inconsistencias, que están trazadas en fe a medias, hermano mío, no hay respuesta ahí. Esto es duro, hermano, lo digo en el buen sentido de la palabra, pero es cierto. Jesús y los apóstoles dejaron muy en claro cuáles son las peticiones que se responden. ¿Quieres que tus peticiones se respondan, que lo que tú pidas recibas, como Jesús dijo? Porque todo aquel que pide, ¿qué dijo? Recibe. Bueno, estos son buenos principios. Y por último, ¿cuáles son las oraciones que al pedir se recibe? Las que ejercitan obediencia. Fíjese lo que dijo el autor a los Hebreos en relación a Jesús, a la vida de Jesús. Dice Hebreos 5:7. Mientras estuvo aquí en la tierra, se refiere a Cristo, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios, refiriéndose al Padre, oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. La palabra reverencia en otras traducciones significa temor y en otras traducciones significa obediencia. Las oraciones que al momento de pedir se recibe es cuando nuestra vida completa, hermanos, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de reaccionar, está caminando en la obediencia a la medida de su crecimiento espiritual en Dios. Lo diré muy respetuoso. Los desobedientes difícilmente Dios les contesta. Los tibios difícilmente Dios les contesta. Los incrédulos difícilmente Dios les contesta. Los rencorosos no reciben. Los discordiosos no reciben. Los negativos no reciben. ¿Por qué, pastor? Porque no es simplemente el hecho de pedir para recibir. Hay principios para poder recibir. Cuando tú ves a esos hombres que los entrevistan en sus 10, 15 segundos y dicen simplemente esfuérzate y llegarás a ser hasta mejor que yo. Pero tú los agarras en la calle, en algún lugar y pasas una hora con ellos. Una hora es insuficiente para que te cuenten cuántas veces han tenido que luchar para hacer lo que alcanzaron. Una hora va a ser insuficiente para decirte cuántas veces tuvieron que soportar inclemencias, cuántas veces tuvieron que soportar rechazos, cuántas veces rechazaron para poder ser lo que son. Porque a veces en una frase de 10, 15 segundos pensamos que ahí se soluciona todo. No. Cuando Jesús dijo, pidan para que reciban, es porque había una guía de principios para poder recibir. Hermanos, pedir para poder recibir tiene que ver con una vida diaria. Ven, hija, una vida diaria. Fíjese que muchas de mis peticiones, sinceramente, hermano, muchas de mis peticiones sí se han contestado. Las que no se han contestado, generalmente tienen que ver, yo mismo lo reconozco, con deseos personales. Dice, yo lo reconozco en humildad. Que hay peticiones que no se me han respondido porque sé que son deseos personales. Pero Dios puede contestar deseos personales, pastor. Sí, hermano. Sí puede. Claro que sí. Pero cuando Él quiere. Pero cuando son peticiones que glorifican a Dios, cuando son peticiones que van a engrandecer el reino de Dios, cuando son peticiones que tienen que ver con mi crecimiento espiritual, que tiene que ver con una vida que brille más para Dios, cuando tiene que ver con una búsqueda intensa en la comunión con Dios, cuando tiene que ver para bendecir a alguien más, les soy sincero, hermano, la gran mayoría se me han respondido.
Lo tengo que reconocer. Y a veces nos enfocamos más en pedir por asuntos, hermanos, sinceramente, que tienen que ver con lo terrenal, que tal vez nos va a traer un beneficio, pero no va a glorificar a Dios. Que tal vez tienen que ver con un gusto, pero la realidad es que no es algo que lo necesitemos, sino más bien dicho, lo queremos. Entonces no puedo querer cosas, pastor. Sí las puedes querer. Es válido, es bíblico. Pero yo te hablé de las peticiones que principalmente Dios, cuando tú y yo pedimos, recibimos. Le voy a compartir algo. Hace 2 años, 1 año y medio, 2 años. Y lo digo porque es muy apropiado. Cuando uno de mis hijos, usted ya sabe, pero así lo manejo, estaba a punto de entrar a la universidad, se sentó en la mesa con nosotros y en lágrimas nos dio a entender que no contábamos para pagar su universidad. Ella lo sabe. Y nos preguntaba, ¿cómo voy a estudiar? Y antes de que ella nos lo pidiera así, nos lo platicara, yo sé que individualmente era petición que llevábamos a Dios. Y yo hablo por mí, hermano, no por ella, por mí yo hablo. Ella tenía su propia oración. Y yo le decía a Dios, enséñale un milagro a ella. A mí no, porque a mí me has hecho un montón. Enséñale un milagro. Que lo que está fuera de nuestro alcance económicamente, ella pueda experimentar que eres un Dios poderoso, un Dios proveedor. Y así yo le oraba a Dios. Yo le oraba, decía, enséñale. A mí no me tienes que enseñar nada, Señor. Yo sé que haces milagros. Y así caía cada noche. Y no pasaron muchos meses, hermano. Y lo testifiqué hace más de 1 año. Que se le pagó toda su universidad. Toda. No ha pagado ni $1. Pero yo sabía que esa era una petición que glorificaba a Dios, para que ella aprendiera en el Dios de los milagros, que cuando pides con fe, cuando pides a Dios, cuando pides con seriedad, cuando pides para que se engrandezca el nombre de Dios, cuando pides para que la fe de alguien crezca, cuando pides para que verdaderamente los impíos reconozcan que servimos a un Dios real y no a un Dios de religión, ahí es cuando Dios responde. Y yo sé que ustedes, como yo, tienen peticiones, piden, y piden de corazón. No desistas. Ve a Dios en esa seriedad. Ve a Dios en esa discreción, en ese silencio. Ve a Dios en ese cuidado de vida espiritual. Ve a Dios en esa comunión. Y preséntate delante de Él como un hijo, como dijo el apóstol Pablo, como un hijo aprobado, como un soldado aprobado, como un atleta aprobado. Preséntate delante de Él y dile, Señor, vengo otra vez. Y sabes, las cargas, la angustia es mucha. No hay respuesta. No dudo de tu poder, pero dime qué hacer. Y ahí es cuando el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo, intercede por nosotros en nuestra debilidad. En otras palabras, para no decir lo que no debamos de decir, Él pone en nosotros palabras para glorificar a Dios. Pide para recibir, no para frustrarte, no para confundirte. Pide para recibir. No para que obtengamos un beneficio personal. Pide, hazlo, pero que sea para la gloria de Dios. ¿Y por qué los impíos progresan? Bueno, porque ellos utilizan su esfuerzo. Y el Hijo de Dios pone su confianza en Dios junto con su esfuerzo. Hermano, a su tiempo Dios
te va a responder. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te lo digo con el corazón en la mano. No son palabras de motivación. Te lo digo con fe. Te lo digo con la escritura en la mano. A su tiempo Dios te va a responder. Mira, ha habido personas que me han dicho, ¿por qué Dios no me ha sanado? Y yo les he dicho, ¿no te has puesto a pensar que a veces la enfermedad también glorifica a Dios? Otros ven tu enfermedad y ven tu carácter, tu conducta, tu comportamiento, y con eso testificas que a Dios no se le busca por sanidad, sino también se le busca en los momentos difíciles. Hay personas que me han dicho, ¿por qué le pido a Dios por esta deuda y no puedo pagarla, no puedo pagarla, no puedo pagarla? Digo, ¿te has puesto a pensar que a veces no se pueden pagar las deudas porque no somos buenos administradores? En vez de pedir por pagar una deuda, pídele a Dios por ser un buen administrador. Eso glorifica a Dios. Pero pagar la deuda también, sí, pero glorifica más a Dios ser un buen administrador para ya no volvernos a meter en las deudas. Yo le digo a las personas, le pides a Dios para que Dios te use, pero antes de que Dios te use, primero va a tratar con tu corazón, porque no puedes ser un cristiano usado por Dios si no has madurado. No se puede, no se debe, es perjudicial. Porque a veces pido y no recibo. Lo has hecho con la seriedad. Realmente has cerrado la puerta de tu cuarto ciertos días de la semana y has ido a Dios y le has dicho, Señor, vengo otra vez a esta cita a decirte, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí está mi necesidad, aquí está mi carga, Señor. Soy esa mujer insistente que iba y tocaba la puerta. Soy esa Ana. ¿Has ido a Dios así o simplemente te has echado a llorar? ¿Te has frustrado? ¿Has gritado? ¿Te has quejado? Ahí no hay respuesta. La respuesta está sabiendo a quién tenemos enfrente. ¿Y sabes a quién tenemos enfrente cuando pedimos en oración? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que debo de cuidar cómo hablar con Él. Porque no es una persona cualquiera. Es el Dios que guarda el corazón para que nosotros no ofendamos a Él. Por eso yo entiendo a las personas que a veces oran en el balbuceo. Porque en su silencio le quieren decir a Dios muchas cosas con el límite de no querer brincar, de no querer ofender. Dios te quiere responder, hermano. Tengo peticiones que sé que van a glorificar a Dios y aún las espero. Y bajo estos principios yo le digo a Dios, así como me has contestado muchas veces, espero que lo sigas haciendo. Y ahí es cuando Dios, a su tiempo, cuando menos piensas, cuando menos crees, hermano, viene la respuesta de Dios. Póngase de pie en esta tarde.